Ahora sí, entonces vemos rápido. Sí, como les dije ya, esto ya vimos con ustedes. Las disoluciones químicas. Sí, ¿qué es una disolución? Es una mezcla entre dos o más compuestos que pueden estar en cualquier tipo de estado. Sí. Entonces, la primera parte se llama soluto y la segunda solvente. Soluto es la sustancia que se va a disolver o que va a perder su estructura en mayor parte, y el disolvente, el medio en el que va a ser disuelto. ¿Sí? No, pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Como recuerdan, disolución sólida, cuando hacemos, no sé, tipo aleaciones de metal, arcilla húmeda, ¿sí? Disoluciones líquidas como tal, cuando diluimos un sólido, un líquido o un gas en los mismos medios líquidos, o gaseosa. Sí, entonces de esos tres tipos de disoluciones, en realidad lo que en mayor parte nos interesa es la concentración que tenía el soluto en este disolvente. Sí, hablábamos de que existen diferentes unidades de concentración. Sí, entonces dependiendo de las unidades de concentración y de soluto en el solvente, íbamos a ver cómo se encuentran en diferente estado esta materia, sí, y cómo se comporta, ya que si algo está más concentrado, pues le da mayor, se encuentra en mayor cantidad. Sí, entonces hablábamos de que hay diferentes tipos de unidades de concentración, como por ejemplo las que ya vimos con ustedes, sí, ya vimos las dos primeras, ya me acordé, ya encontré el papel, este, la hoja. Sí, con ustedes ya vimos porcentaje de masa en masa, sí, estamos hablando cuando es una disolución sólida. Sí, entonces se trata de cuánta masa de soluto encontramos en la masa de la disolución. Por lo tanto, va a estar en gramos, ¿sí? Tiene que estar en gramos sobre gramos y nos da como respuesta un porcentaje. Ya realizamos un par de ejercicios ya sobre esto. Sí, aparte también ya vimos la cantidad, la concentración de porcentaje de volumen en volumen, que hablábamos acerca de cuando diluíamos líquido en líquido. Sí, poníamos de ejemplo que quizás podría haber sido el porcentaje de 300 mililitros de agua con 125 mililitros de metanol, ¿sí? Sí, a qué concentración se encontraba cada elemento, todo esto ya repasamos. Sí, y la que vamos a ver con la que empezamos el día de hoy es la concentración de masa-volumen, ¿sí? Es cuando mezclamos un sólido en un líquido, ¿sí? Obteniendo igual una disolución líquida como tal. Sí, en cuanto a a la concentración masa-volumen, ¿sí? Como estamos mezclando algo sólido en algo líquido, también entra en juego una nueva característica de la materia. Esta característica es la densidad. Sí, una propiedad de todas las sustancias, ¿no es cierto?, es la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando es una mezcla de compuestos, puede tender más hacia lo líquido o lo sólido. Sí, por ejemplo, la miel tiene una densidad más pesada que el agua, ¿sí? Entonces, esta densidad indica, digamos, de alguna forma la flotabilidad del compuesto. Sí, entonces, por ejemplo, si tenemos más masa en menos volumen, va a ser más denso, ¿sí? Y por eso hace que las cosas se hundan. Y a lo contrario, si tenemos menor masa y mayor cantidad de volumen, pues flotaría. Sí, entonces, la densidad de la disolución, como les digo, indica la relación que existe entre la masa diluida y el volumen total. ¿Sí? La densidad, como les digo, es la masa en gramos y el volumen de la disolución en litros. Y vuelta, la concentración es la masa del soluto, ¿sí? Solamente de lo que estamos diluyendo en el volumen de disolución. ¿Entendimos esta diferencia entre la densidad y la concentración?
Sí, como le repito. La densidad es la masa de la disolución. Sí, entonces, por ejemplo, digamos, si pesamos el tarro de miel y en el tarro de miel pesa este 1 kilo, este, y ese kilo da en 2 litros de agua, sí, el resultado de dividir eso será la densidad, sí, mientras que la concentración es la masa de soluto, que por ejemplo, digamos, el compuesto de la miel A son 3 gramos por el litro de disolución, ¿sí? Entonces es por eso que son unidades y concentraciones diferentes. Ya, entonces, pero si conocemos la densidad de una disolución y su concentración, podemos expresar fácilmente la concentración como un porcentaje de la masa. Sí, y viceversa. Entonces, esto ahora vamos a ver con ejemplos, ¿no es cierto? Porque obviamente más siempre se aprende de la práctica. Entonces, el porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico es del 35%. Empezamos, igual recuerden que cuando hablamos de cualquier cosa, el porcentaje es el total en 100 gramos en el 100% de la solución. Sí, entonces dice, el porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico es del 35%. Y su densidad es del 1.2. A ver. Regálenme un segundo que me están llamando por celular. Ya, ahora sí, disculpa por esa interrupción. ¿Ya están viendo la pantalla de nuevo? ¿Me confirman, por favor? No, licenciado. Esperemos que ya está. Ahí está, Alice. ¿Ya? Ahora sí, perfecto, entonces. Entonces, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde están las herramientas? Ya. Entonces, lo primero que empezamos asumiendo en este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Que nos da el porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico es del 35%. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que si nos dicen que es el 35%, esto quiere decir que hay 35 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. ¿Ya? Entonces, adicional, nos dice que la densidad, ¿sí? que se representa con la D minúscula, es de 1.12 gramos por mililitro. Entonces, no es cierto. Lo primero que tenemos que hacer es transformar los mililitros a litros, ¿no es cierto? Sí, porque tenemos que trabajar siempre con las unidades. Y como vimos en la fórmula de antes, sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener siempre en gramos sobre litro e igual la densidad está en gramos sobre litro para poder trabajar. Entonces tenemos que llegar siempre a las mismas unidades. Sí, entonces recuerde que del porcentaje de la masa podemos manejarnos con la densidad y así encontrar la concentración. Sí, entonces, primero pasamos estos 1.12 gramos por litro. ¿Cómo tal vez? ¿Cómo haríamos este paso? Sí, entonces escribimos
que es 1.12 gramos sobre mililitro, ¿no es cierto? Queremos transformar esto a litros. Entonces decimos que, a ver, esto es acá abajo, que en 1 litro, ¿no es cierto? Nos dan 1000 mililitros. A ver, me falta aquí el signo. Ya, entonces mililitro con mililitro se eliminan. Y tenemos que multiplicar 1.12 por 1000, que sería igual, ¿no es cierto?, a 1120. Y ahí sí tenemos ya gramos por litro. ¿Ya? Entonces, ahora sí que tenemos esto. Pasamos a reemplazar en la ecuación, ¿sí?, que tenemos acá atrás, ¿sí?, ¿no es cierto? Entonces, porcentaje de la masa por la densidad por la concentración. Sería la concentración, ¿sí? Entonces, ahora... Ay, carambas. Ya. Ahora tenemos que multiplicar, ¿no es cierto?, los 35 gramos que estaban en los 100 gramos de la disolución. Sí, esto por la densidad 1120 gramos por litro. Sí, entonces realizamos esta operación, 35 por 1120 y para 1000 y para 100. Primero multiplicar y luego dividir por los 100 gramos. Exactamente. Ya, 35 por 1120. Esto para 100. 59. Entonces, 92. 392. 392. ¿Ya? Sí, 392. Espérense que estamos en otra cosa. Ya, ahí sí. Perfecto. Sería igual a 392. Gramos sobre litros. Sí, gramos sobre litro. Gracias. Sí, porque, ¿no es cierto? Porque se eliminan los gramos con gramos y listo. Gramos sobre litro. Eso no le hice. Sí, eliminamos gramos con gramos. Y nos queda gramos sobre litro. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, entonces es por eso que la densidad juega un rol importante en la concentración, ¿sí? Pero también hay veces que no es, digamos, tan necesario. Por ejemplo, a ver, ¿ya copiaron este? ¿Ya puedo borrar la pantalla? Ya, licenciado. ¿Ya? Entonces, ahora en este ejercicio dice el porcentaje de masa igual en una disolución de ácido acético es del 55% y su densidad es del 1.03. Calculemos su concentración en gramos sobre litro.
Ya, entonces es el mismo proceso que realizamos antes, ¿no es cierto? Entonces empezamos asumiendo que este 55, diciendo, se me movió. Ya. Ahora sí, asumimos que y decimos que ese 55%, pues, es igual a 55 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. De soluto en 100 gramos de disolución. Perfecto. Y su densidad es igual a 1.03 gramos por mililitro. 0.03. Entonces, de nuevo tenemos este problema, ¿no es cierto? Que está la densidad en la unidad equivocada porque nos pide calcular la concentración en gramos sobre litro. Ya, entonces, inmediatamente lo primero que hacemos es transformar, como ya vimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Entonces sería 1.03 gramos sobre mililitro multiplicado por los 1000 mililitros que se contienen en 1 litro. Sí, nuevamente eliminamos mililitro con mililitro y 100 y 1.03 por 1000 sería igual a 1030 gramos sobre litro. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos bien, estamos claros. Sí, sí, pero Ya, perfecto. Entonces, ahora sí que ya tenemos, reemplazamos como vimos en el ejercicio anterior, en la fórmula anterior, para escribir 55 gramos de soluto, sí, en los 100 gramos de disolución, y esto multiplicado por la densidad, que es igual a 1030 gramos sobre litro. Sí, entonces gramos con gramos se eliminan. Entonces 55 por 1030 y dividido para 100. ¿Cuánto sería? 500. 566.5. Ya, 566, perdón, 566.5. Sí, no hay más decimales, solamente queda en uno, ¿no es cierto? Gramos en mililitros. Ya, perfecto. 500 gramos sobre litro. Perfecto. Entonces, si ven, este tipo de concentración, igual que las anteriores, es simple, ¿sí? Solamente se toma en cuenta ahora esta densidad, que es lo que va a ayudarnos a calcular la concentración. Sí, porque como les digo, entonces la concentración ya nos da la idea de qué tan, de qué más, de un porcentaje de cuánto hay de solución. de la disolución, ajá, por cada litro de agua, sí, y la concentración ya nos especifica cuánto hay de soluto en la disolución. Ya. Entonces, a ver, ¿esto está claro? ¿Ya puedo borrar? Sí, O sea, ahí termina el ejercicio ya. Sí, ahí termina el ejercicio ya. No tenemos que hacer nada de lo que está entre paréntesis.
No, es solamente para aclararles la fórmula. Ah, ya, Sí, gracias, licenciado. ya, no se preocupen, sí. Sí, esa es la fórmula del ácido acético. Ya en algo que veremos, espero, la próxima semana. Sí, sí avanzamos. Sí, la próxima semana ya hemos de ver en otra forma de expresar la concentración de las disoluciones, que se llama molaridad. Ahí sí se toma en cuenta los gramos y el número de moles que hay en una fórmula. Pero bueno, eso ya, como les digo, veremos a futuro. Sí, ahora esta nueva unidad que vamos a ver se llama partes por millón. Sí, esto es más que nada utilizado en análisis de laboratorio y en análisis en mayor parte medioambientales. Sí, porque expresa cuántas unidades existe en 1 millón de partículas, básicamente. Sí, entonces, ¿qué tanto hay de una solución de la otra? Sí, entonces siempre, ¿ya? Sí, entonces, por ejemplo, digamos, si tomamos una muestra de suelo, sí, en un parque de Cuenca, y dividimos esa parte, esa porción de suelo en 1 millón de partecitas, nos expresa, por ejemplo, cuánto de, qué sé yo, de carbón hay en cuántas de estas partes hay presente carbón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que analizamos cada una de estas partecitas y tenemos que en 50 partes del millón de partes que dividimos esta porción, había carbón. Entonces decimos que ahí tiene una concentración de 50 partes por millón. ¿Ya? Entonces es simplemente eso, ¿sí? La representación de qué tanto ocupa, ¿sí? Entonces eso se utiliza normalmente para, digamos, para cuantificaciones que no necesitamos ser tan precisos, ¿sí? Sino es más bien para darnos una idea de la relación de la concentración. Y puede expresarse o calcularse, como les digo, de diferentes formas. Sí, por ejemplo, si estamos en masa, sí, hablamos directamente de masa de soluto en gramos dividido en la disolución, igual en gramos, y esto multiplicado por 10 a la 6 o por 1 millón, ¿sí? Recuerden que 10 a la 6 es igual a 1 millón, ¿sí? Porque si elevamos 10 a la sexta potencia, vamos a tener 1 seguido de 6 ceros, ¿sí? O si no, la masa del soluto en un volumen de disolución que debería estar en litros, ¿sí? Si es que tenemos en miligramos, debe ser sobre litros. Siempre tenemos que mantener estas relaciones, ¿sí? Si nos dan algo a veces si nos dicen que está en gramos sobre litro, pues tenemos que transformar los gramos a miligramos, ¿sí? O en miligramos sobre kilogramos, y ahí se mantiene la relación al millón, digamos, ¿sí? Para que siga siendo partes por millón. Ahora, vamos a ver un primer ejercicio. En un análisis químico de aguas residuales que se realizó, perdón, que se realizó en una industria de cemento, encontramos que una muestra de agua residual contenía 0.01 gramos de iones de fluoruro en una solución de 1000 gramos. Determinemos las partes por millón de la muestra. Sí, entonces aquí aplicamos la primera fórmula. Sí, entonces que partes por millón es igual a masa de soluto para masa de solución por 10 a la 6. Ya, entonces tenemos que el soluto en este caso, ¿no es cierto? Es igual a 0.01 gramos. Y que la solución sería igual a 1000 gramos. Entonces dice que con estos datos encontremos las partes por millón. Sí, entonces escribimos la fórmula para saber dónde tenemos que reemplazar cada cosa.
Entonces decimos que es igual a gramos de soluto dividido en, perdón, en gramos de solución. Y todo esto multiplicado por 10 a la sexta o por 1.000.000, ¿no es cierto? Sí, quizás ya, quizás así se les haga más simple, digamos, de expresar en vez de 10 a la sexta, 1.000.000, por 1.000.000. ¿Sí? Entonces, ahora solamente reemplazamos que tenemos 0.01 gramos dividido para 1.000 gramos y todo esto multiplicado por 1.000.000. Y así. Entonces, podemos simplificar, ¿no es cierto? Gramos con gramos se van. Estos 3 ceros con los 3 ceros de acá se van. Y 0.01 por 1.000, ¿cuánto serían? Ahí salió 10, ¿está bien? A ver, 1, 2, 3. Sí, está bien. Entonces sería 10 partes por millón. Entonces, podemos decir que en la muestra de agua residual, que en el agua residual de la industria cementera hay 10 partes por millón de iones fluoruro en las muestras, en el agua o en las muestras de agua. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se entendió cómo se hizo el ejercicio? ¿Alguna duda acerca de lo que estoy haciendo? Solo lo que pasa es que quiero saber si lo que estamos sacando es la densidad del... No, 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 no. Densidad, solamente se aplica cuando estamos hablando de volumen, de porcentaje masa sobre masa. Masa sobre volumen, perdón. Solamente ahí se aplica. Sí. Ahorita estamos Ahorita, sacando eso, nada más. ahorita estamos sacando, partes por millón. Entonces, en estas partes por millón, encontramos mediante estas tres fórmulas que tenemos aquí. Masa del soluto dividido para masa de la solución por 1.000.000 o cualquiera de estas otras dos. Sí, pero sí tenemos un ejemplo de cada una de estas para ir haciendo. Sí, pero aquí ya no se ve involucrada la La densidad. densidad. Ajá. Ah, ya, ya. Ah, o sea que claro, es otro tema. El que estábamos haciendo antes era sobre la densidad. Exactamente. Ah, ya, ya. Ya, profe, ya me confundí. Ya, no se preocupe. Sí, ¿alguien Gracias. más alguna duda? Dice, pero se parece igual al otro mismo, por eso es que uno se confunde ahí. ¿Perdón? Se parece al otro ejercicio que hicimos, por eso es que me confundo ahí, digo. Sí, por eso, no sé si se acuerdan, como les digo, la primera clase sobre esto fue hace 15 días. Sí, entonces por eso siempre tenemos que estar atentos a qué nos dice el ejercicio. Sí, y cómo nos da los datos. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nos da, como ustedes dicen, es fácil confundirse, pero en el ejercicio yo siempre les voy a poner claro, ¿sí? Por ejemplo, que aquí dice, al final determinemos las partes por millón de la muestra. En los ejercicios de acá arriba, igual se les ponía, calculemos su concentración en gramos sobre litro. En los anteriores igual se ponía, calculemos la concentración en litro sobre litro, o en volumen, o en masa. Sí, en el ejercicio siempre se va a aclarar para que sepan para dónde apuntar. Sí, ahora,
ahora que ya estamos por acabar esta de la materia, ya les voy a poder, ya les subo toda la materia de lo que hemos estado viendo con el link del video que se sube siempre. Y adicional, digamos, una muletilla, un formulario de todo esto para que se les simplifique al rato de hacer el deber, digamos, ¿sí? Y del examen o cualquier cosa, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Licenciado, Dígame, Braulio. la primera parte, lo que vimos era unidades de concentración y la segunda parte que estamos viendo ahora es partes por millón. Que es otro tipo de concentración, ¿sí? Todo esto son unidades de concentración. ¿Ya? Ok. Ya, a ver, espérense. Ya puedo borrar lo que está ahorita en la pantalla para poder moverme, ¿no es cierto? Ya. A ver. Un segundo. Verán. Ah, caramba, no se entra. Sí, recuerden cuando hablábamos de unidades de concentración, decíamos que tenemos porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen, ¿sí? Entonces ya vimos estos tres primeros, ¿no es cierto? Masa-volumen, y en este de masa-volumen es en el que vemos que está involucrada la densidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver, y ahora estábamos viendo, ¿no es cierto? Partes por millón, y ya solamente nos queda de ver molaridad. Estas dos, de hecho, perdón, ya no se utilizan. Sí, pero entonces ahorita estamos, ¿no es cierto?, viendo esta de partes por millón. Todas estas son unidades de concentración, sí, pero son diferentes formas de acuerdo a los estados de la materia que tenemos y a la necesidad que tenemos. Sí, por ejemplo, en esta última que vamos a ver ya la próxima semana en molaridad, ahí se involucra el número de moles que tienes de un compuesto. ¿Sí? Entonces ahí sí vamos a utilizar las fórmulas y vamos a recordar lo que vimos cuando se sacaba la molaridad y el peso de cada molécula. Y según esto, se calcula. Sí, pero todo se calcula igual, dividiendo la cantidad de soluto que tenemos en el porcentaje de masa en el que hemos diluido. Ya. Profe, la cantidad del soluto que siempre va a ser dependiendo. Claro, o sea, depende del ejercicio. Sí, entonces, por ejemplo, digamos, en estas partes por millón, el soluto, sí, porque, ¿no es cierto? Sí recuerdan, a ver. En el porcentaje de masa, sí, es masa del soluto para la masa de la disolución. Aquí estábamos hablando de disoluciones sólidas. Ya, acá abajo vuelta en disolución líquida es el volumen-volumen. ¿Sí? Entonces ahí siempre vamos a hablar de volumen de soluto dividido para volumen de disolución. Sí, en lo que vimos antes que incluye la densidad, si no es cierto, era la masa del soluto para el volumen de la disolución. Ya. Ahora vimos partes por millón, que igual es el soluto para la solución. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que estar atentos a las unidades que nos están dando y a lo que nos pide que tengamos. Entonces, aquí nuevamente el ejercicio nos dice desde el comienzo, calculemos la cantidad de partes por millón de calcio en el agua potable si la cantidad permitida es 3 miligramos de calcio por cada 100 ml de solución, por cada 100 mililitros. Entonces, ¿qué es lo primero que les digo siempre? Sí, verifiquemos que que las unidades sean las correctas. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Que aquí en partes por millón, si estamos hablando de masa sobre volumen y nos piden las partes por millón de eso, tenemos que tener en miligramos, ¿sí? Y el volumen
en Literal. litros. Ya, entonces, en el ejercicio que tenemos ahorita, el primer paso, ¿cuál sería? De mililitros a litros. Exactamente. A ver, pues saco el... Entonces, primero. A ver, sabemos que tenemos el soluto, que es igual a 3 miligramos, ¿no es cierto? Que sabemos que está bien. Y la solución, perdón, a 100 mililitros. Entonces transformamos estos en si por y dividido para los 1000 ml que contiene el mililitro, ¿no es cierto? Mililitro con mililitro se van y nos quedan los litros. ¿Sería igual a cuántos? 0.1. Perfecto. 0.1 de litro. Ahora solamente reemplazamos en la fórmula de partes por millón, ¿no es cierto? Que está, en este caso nos dice que partes por millón será igual a la cantidad de soluto en miligramos que vamos a tener. A ver, esto está por aquí. Entonces, soluto en miligramos por la solución en litros, ¿no es cierto? Solamente reemplazamos ahora los datos que ya tenemos. Tengo que sería 3 miligramos dividido para 0.1. ¿Esto cuánto nos daría igual? 0.3 para 1 a 30. ¿Sí, no es cierto? 3 dividido para 0.1, sí. Entonces tenemos 30 partes por millón. ¿Sí ven? Entonces tenemos 30 partes millón de calcio en el agua potable. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro el tema? Sí, en realidad hay que tomar muy en cuenta los ejercicios que nos ponen y según eso podremos distinguir qué es lo que nos está pidiendo. Exactamente, sí. Como les digo, siempre en el ejercicio va a quedar claro qué es lo que se les está solicitando, ¿sí? Porque como Sí, ustedes ven, las unidades se parecen, entre ellas en general y puede generar cualquier confusión o que quizás falten datos, porque por ejemplo, si aquí les pusiera la densidad, ahí sí ya sería que hablemos de porcentaje volumen, porcentaje masa volumen, sí, pero como no está, siempre ya, hay que aclarar, digamos. ¿Ya? ya, bro. Perfecto. ¿Está copiado esto? ¿Puedo borrar nomás? Profe, esto no está Pero dicen, ya grabado. mismo acabo de copiar. Ya, no se preocupe. ¿Este Esto no, está dónde? esto Perdón, no, ¿qué me no está preguntó? grabado para poder revisar de nuevo el video. Sí, sí, sí. Todo esto ya sí está grabado. De ahí el Pedrito ya se encarga de subir. Ay, ya, profe, porque es mucho mejor así. Cualquier duda que tengamos siempre Sí, podemos revisar el video. Ya le dicen gracias. ya. Así. Listen, ¿puedo poner un ratito, por favor? No acabo de copiar todavía. Ujú. Ay, caramba. Lo que pasa es que ya borré, pero no se preocupe, ya le subo a la plataforma, sí. La imagen, sí le hice. A ver. Espérese.
Creo que es esta la de ahorita. Ah, y esto no se ha guardado, que falla. A ver. Ahí le salen las notas, tal vez no, ¿no es cierto? No, profe, está... No, no hay nada. Está la Parece- cámara apagada. No hay No está nada. compartiendo. Bueno, alguien que haya copiado tal vez mejor le puede mandar a la compañera para acabar con el último ejercicio porque ya se nos está acabando el tiempo. Porfa, a que le Licenciado, compartan el... yo sí copié, ya le paso yo a ella. Ya, chévere, muchísimas gracias, muy amable. Sí, para hacer el último ejercicio de este tema. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, también podemos calcular cuántos gramos necesitamos disolver de la solución, de un compuesto para tener esa concentración, ¿no es cierto? Sí, como despeje de fórmulas. Sí, entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos ponen cuánta plata necesitamos disolver en una solución de 67 partes por millón si preparamos 500 ml, ¿sí? Entonces, queremos tener 500 ml de 67 partes por millón. ¿Cuánta plata pondríamos para que se haga esa concentración? ¿Sí? ¿Cuántos gramos serían? Sí, entonces, como siempre, a ver, primero pongamos los datos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces sabemos que tenemos 67 partes por millón y que tenemos de solución 500 ml. Sí, lo que queremos saber ahora, en este caso, es el soluto. Sí. Entonces, lo primero, verificamos las unidades. Sí, necesitamos que esté en litros, ¿no es cierto? Sí, porque como vimos en la fórmula anterior, si estamos hablando con líquido, son miligramos sobre litro. Sí, entonces tenemos que pasar estos 500 ml a litro. Con la fórmula que ya vimos, sí, entonces tenemos que 500 mililitros por 1 litro y todo esto dividido para 1000 mililitros. Entonces, litros con litros se van. Y 500 para 1000 sería igual a 0.5, ¿no es cierto? Sí. Sería igual a 0.5 de litro. Ahora, revisamos la fórmula, ¿no es cierto? Planteamos la fórmula desde el inicio. Que partes por millón es igual a el soluto en miligramos dividido para la solución en litros. Sí, entonces lo que tenemos que hacer es despejar el soluto. Sí, entonces, ¿no es cierto? Sabemos que lo que está multiplicando, que lo que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado de la expresión. ¿No es cierto? Entonces tendríamos que el soluto en miligramos, sí, sería igual a partes por millón multiplicado por la
solución. En litros, ahora sí solamente nos falta reemplazar. Sí que sabemos que el soluto era la plata. Sí, sería igual a partes por millón, que era 67. Multiplicado por 0.5 de litro. Entonces, 67 por 0.5 sería 33.5. 5. 33.5. Ya. Sí, entonces quedará que plata. ¿Cuántos gramos de plata necesitábamos? Es igual a 33.5 gramos. Sí, entonces si ven, podemos encontrar diferente, cualquier dato de la expresión, ¿no es cierto? Porque sabemos que podemos despejar las fórmulas como tales. ¿Ya? Entonces, igual este ejercicio quedará ahí. Esta ya es la respuesta. Sí, sabemos que necesitamos 33.5 gramos de plata para formar 500 ml de una solución que sea 67 partes por millón de plata. ¿Sí? ¿Quedó claro? Siempre revisamos las unidades para saber con cuál fórmula vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda sobre lo que estamos haciendo? No. Tengo una pequeña pregunta, licenciado. Claro, dígame, Sebastián. ¿Cuándo podemos, o sea, cómo saber si vamos a sacar la densidad o el peso por millón, creo que es? Ajá, o la parte por millón. Sí, Eso. sí, como les digo, en este caso, si es que en el planteamiento del programa les damos la densidad y como les digo, y siempre le vamos a pedir, ¿sí? Siempre tienen que leer bien el ejercicio que les estamos poniendo, ¿sí? Porque siempre se va a plantear qué se requiere a partir de qué. Entonces, por ejemplo, si es que ya dice que se desea saber cuántas partes por millón, ustedes inmediatamente saben que no se incluye la densidad. Ya, y si es que les piden la concentración masa volumen, sí que es lo que vimos antes, ahí sí vamos a necesitar la densidad. Sí, Ya, pero licenciado. siempre en el ejercicio va a estar, digamos, claro. ¿Ya? Chévere. ¿Alguna duda más? ¿O eso sería todo por esta semana? ¿Tenemos algún deber, licenciado? Sí, ya les habilito el deber ahora al final de la clase para que ya puedan hacer. ¿Sí? Ya. Ya saben, tienen hasta el próximo domingo antes de clases. Mm, Cualquier duda, licenciado, le estamos molestando. Sí, no se preocupen, ya saben, el WhatsApp está abierto y en cuanto tenga tiempo, sí, mil disculpas si a veces me demoro, pero en las noches intento fijar los chats a lo largo del día que me escriben los alumnos para poderme dar el tiempo de responderles, ¿sí? Pero no se preocupen, me escriben nomás y si es que me demoro más de un día, me mandan más que sea un sticker para poder acordarme de responderles, ¿sí? Gracias, licenciado.